El doctor Azabache está azabache. Es la verdad. ¿Saben por qué? Porque Vitocho, bueno, yo tengo que hablar con él seriamente. Doctor, ¿cómo está usted? Bueno, no estoy azabache precisamente, no, yo sé, pero ¿no? estoy bromeando con su apellido. A total disposición. ¿Cómo está, ¿Cómo está, doctor? A las órdenes. Bueno, a ver, el día de... Usted ha visto todo lo que ha pasado, sí, por supuesto, en la presentación de la interpelación del ministro Ceballos, y entre otras cosas, lo que Vitocho ha dicho al criticar a los procuradores, es decir que la señora, quiero además presentarle el mismo papel, la señora Silvana Carrión había pertenecido a un estudio de abogados que defendía los intereses de la empresa Odebrecht, y él presentó un papel de la Comisión Bartra, donde interrogan a la apoderada. Quique, si me puedes pasar el papel, por favor, para poder tenerlo con el doctor Azabache, donde se confirma de que hay varios estudios que han defendido a Odebrecht y que eran pues los responsables, entre otras cosas, no solo de las defensas, sino de las adendas, ¿no? Y en las adendas está el diablo. Y yo le quiero hacer directamente esta consulta porque se habla de usted y de UGAS. Entonces, ¿usted en algún momento su estudio defendió a Odebrecht? No, voy a contar la historia. Por favor, cuéntenos la historia. ¿Qué es lo que pasa? Para comenzar, Lourdes Carreño es la apoderada actual de Odebrecht. Exacto, la señora Carreño es la apoderada de Odebrecht. Yo no he tenido ninguna reunión con ella. ¿De qué se trata esto? En febrero del año 16... Y voy a aclarar, voy a precisar para que usted pueda decirle mejor a los televidentes, ¿no? Le pregunta la señora Beteta, la congresista Beteta, le pregunta si puede decir más de los estudios de abogados que ha contratado Odebrecht en todos estos años recientes. Y Lourdes Carreño, que era la apoderada, dice, bueno, durante todos estos años se ha contratado muchísimos estudios de abogados o abogados independientes. Por ejemplo, que recuerde al doctor César Azabache, al estudio Sterling, al estudio del doctor José Ugaz, que se llama Benítez, Forno y Ugaz. En realidad, la vez pasada se nos pidió en la comisión del señor congresista Pari un listado y le hemos hecho un listado bastante extenso con más de 20 estudios y se lo hemos integrado. Ahí está todo. Entonces, en primer lugar lo menciona usted. Sí, claro. De hecho, no está esa referencia en el informe de la comisión Pari. Está en las discusiones de la comisión Bartra. Sí, pero ella hace referencia que en la comisión Pari también lo había mencionado. Eso no es cierto. Ok. Regresamos. En febrero del año 2016 se publican en Lima las primeras noticias sobre los hallazgos de las siglas OH en el material de Brasil, en el caso de Odebrecht. Cierto. En febrero del 16, cuando se hace esa publicación, yo rechazo tener cualquier vinculación con el caso Odebrecht. El caso Odebrecht jamás entró en mi firma. No hay ningún informe que haya preparado mi firma, nada escrito, no hay poderes, no hay representación de ningún tipo. ¿Dónde viene la confusión? ¿Caso? Ningún caso. Okay. ¿Dónde viene mucho menos las adendas, por favor? ¿Dónde viene la confusión? En el segundo semestre del 15, en ese tiempo el apoderado legal de Odebrecht Invest no era la doctora Carreño, sino Fernando Campo, me pide que revise una serie de documentos de Odebrecht y yo acepto revisarlos bajo condición de que se respete la cláusula anticorrupción de mi firma. ¿Qué cosa hace la cláusula anticorrupción de mi firma? Si cualquier historia de caso en revisión, si cualquier relato de personas aparece en medios con información confiable que lo relacione con sobornos, mi firma no hace informes, no asesora a nadie, no entra en ningún caso ni nada parecido. Usted habló directamente de eso. Si yo encuentro algo, esa cláusula me va a impedir hacer un informe. Tal cual. De modo que ¿Qué caso era, doctora? No era un caso. Eran documentos de contratos y relaciones de servicios, en los que lo que se me preguntaba, lo que yo estaba buscando, era saber si los acuerdos, los textos o las entregas por sí mismas contenían evidencia concluyente sobre cualquier tipo de caso legal o no. ¿Y de qué contrato se trataba? Básicamente alcancé a revisar parte de las adendas de la CIRSA, parte de los contratos, los textos de la CIRSA. A mitad de ese proceso, repito, sin que evacúe ninguna conclusión, devolví el material porque apareció la información sobre las siglas OH.
Eso entonces... ¿Y usted ya sospechaba que OH era Ollantumala? Por supuesto, cuando salen las siglas OH, yo pido una reunión para cancelar toda evaluación, devolver todos los papeles explícitamente, porque mi punto de vista estaba claro, que en el contexto de esas anotaciones OH solo podía ser Ollantumala. Entonces, no hubo caso. ¿Qué le dijeron los de Odebrecht? No hubo defensa, aceptaron que recoja los papeles, terminamos la evaluación sin conclusiones. En esa historia, además, tengo que decirlo, jamás intervino Silvana Carrión. No intervino, pero Silvana Carrión ha estado en su estudio. Estuvo en mi firma, pero en esa evaluación, repito, eso no fue un caso, no fue un servicio, no fue un informe, eso fue una evaluación que abortó antes de lograrse convertir en relación. En ese proceso nunca estuvo Silvana Carrión. Entonces, no es cierto que mi firma haya sido abogada de Odebrecht. No es cierto que mi firma haya tenido relaciones con las adendas. No es cierto que mi firma esté en la lista de la Comisión Pari. Tampoco es cierto que Silvana Carrión haya tenido ni siquiera una reunión con nadie de Odebrecht. Quien estuvo en esas reuniones y quien leyó sus papeles fui yo. Quien decidió que la firma no entraba a esa cuenta bajo ningún concepto fui yo. Y quien devolvió esos documentos fui yo. Eso es toda la historia. Perfecto. Muy bien. Aclarada con precisión su postura, le quiero preguntar entonces sobre los temas que ha puesto sobre la mesa Vitocho, ¿no? Ya está aclarado el caso de Silvana Carrión, perteneció a su firma, pero usted revisó algunos contratos de IRSA y en cuanto vio que había gato encerrado, pum, lo devolvió y dijo, yo no veo esto. Ok. El procurador Ramírez. El procurador Ramírez se sabe que ha sido procurador de Omar Marcos en Ventanillas. Él acaba de declarar que tampoco ha sido abogado, que ha sido procurador y que incluso durante su gestión pues le ha hecho, no sé si la vida imposible, pero la vida un poco más complicada a Félix Moreno, ¿no? Y que no habría un velo oscuro sobre su trabajo hoy en la Procuraduría. ¿Usted qué piensa? Bueno, me queda fuera de lugar opinar sobre personas, pero mi impresión en general es que lo que el debate que el congresista Belaúnde ha puesto en la mesa indica es que sus preferencias no se inclinan hacia la historia de vida o el currículum del procurador Ramírez. Bien, pues me parece absolutamente razonable que a alguien no le guste que el señor Ramírez de la Procuraduría, me parece también razonable que a otros sí les guste, ¿verdad? Yo tengo la impresión que en un caso de este tipo y en el momento en el que estamos, hay que recordar que Ramírez y Carrión tienen más de un año al frente de la Procuraduría, resulta inoportuno ponerse a discutir quiénes tienen que hacerse cargo, ¿verdad? Si hay objeciones o si había objeciones sobre la historia de vida, tendría que haberse dicho al principio cuando se les nombró. De hecho, cuando se les nombró, la parte de la relación de la doctora Carrión con mi firma se discutió. Y esto mismo que estamos comentando hoy día se revisó también en público. La hoja de vida del señor Ramírez puede no haberse revisado tanto, pero está publicada y está a disposición de todos hace un año y medio. No le encuentro entonces sentido en este momento en el que estamos entrando a las audiencias de aprobación ponerse a revisar lo que se dio a revisar el año pasado. Pero sí es raro que habiendo sido procurador de Óscar Marcos en Ventanilla no haya visto nada raro cuando todos sabemos que Chimpún Callao era más que una mafia, ¿no? Eso depende de qué cosa hizo. Ya Ramírez ha explicado que su cargo fue el de procurador y no el de abogado personal. Bueno, si quieren más datos, pues pídanle la lista de casos que tuvo a su cargo, porque tampoco es que un procurador, menos de una municipalidad, tenga una capacidad de enfoque suficientemente amplia para auditar gestiones. Okay. Lo que hace el procurador de una municipalidad es litigar los casos que le encargan. Entonces, no es el asiento más duro, si se quiere, que se puede buscar alrededor de la organización, y no estamos hablando tampoco de la Municipalidad del Callao o del Gobierno Regional del Callao, que es lo que concentran los casos más fuertes en materia de corrupción en debate, sino de la de Ventanilla, que es relativamente marginal ese proceso, ¿verdad? He leído con mucha atención y quiero hacerle dos últimas preguntas. Usted acaba de escribir un artículo que se los recomiendo a todos, dicho sea de paso, está en la página de opinión del diario El Comercio, Mirando el tiempo futuro, lo escribe el propio doctor Azabache, un reconocido abogado, y luego también está toda su opinión sobre la historia del presente acuerdo, que a él lo ha dejado bastante insatisfecho este debate en el Congreso. Pero hay uno que me ha llamado más la atención y es el que lo ha escrito para el diario La República, que son los 5 errores que están detrás de las 21 preguntas al ministro Ceballos. Y el tema es que hoy todo está medio confuso y la gente está absolutamente confundida. Y el decreto que tenía
como uno de los grandes objetivos el tema de la ley para ver el tema de la reparación, ¿no es cierto? Porque la gente discute que es una bicoca, otros dicen que no, pero más importante es la verdad. Al final usted mira qué es lo que piensa. Yo le quiero preguntar por estos 245 millones que usted plantea, que no son la reparación que Odebrecht debe al Estado, ni son el resultado de una nueva medición de daños, a los 610 millones más intereses. Y usted habla que la tercera cifra acordada, lo voy a leer textualmente, para el pago, la primera fue 8, la segunda fue por 20, representa apenas el monto disponible para la reparación que se obtuvo como resultado de la venta de la hidroeléctrica de Chacya y los daños establecidos por la Contraloría en más proyectos que 4 y alcanzan actualmente 12 millones sin perjuicios de nuevos ajustes. Si PPK hubiera seguido siendo presidente, Chacya nunca se hubiera podido vender. ¿Verdad o falso? Yo creo que es probable que nunca se hubiera podido vender, ¿no? Muy bien, entonces es probable que Odebrecht se hubiera vengado de PPK. Es una manera de leer las cosas. De hecho, el artículo que estás comentando tiene un objetivo, que es centrar los hechos para comprenderlos. Claro. Creo que esto ha sido muy confuso. Para comenzar, la reparación meta fijada por la Contraloría a este momento es 1.200 o equivale a 1.200 millones de soles. Este acuerdo no es el único acuerdo en discusión y no es el acuerdo de la reparación civil. Es el tercer acuerdo de una cadena que fija una meta parcial. Ese número, 610 millones más 150 de intereses, entonces 760 millones de soles, corresponde al excedente libre de negociación tras la venta de Chacya. Pero siempre y cuando se podían vender los activos de Odebrecht. Exacto, la historia es esa. La historia supone, y era la historia original, visualizar cuáles eran los principales activos de Odebrecht. Olmos, Chavimochic y Chacya. Generar políticas públicas que empujen hacia su venta. Y en el momento de producir esas ventas, capturar parte del saldo libre como monto de disposición para monto del Estado. Entonces, 610 más 150 de intereses no son la reparación para el Estado, ni los 4 proyectos son el final de esa historia. Este es el procedimiento para capturar la parte libre del saldo de la venta de Chacya. ¿Pero por qué PPK no está de acuerdo con la venta de los activos? Porque han habido 3 proyectos paralizados desde enero del 17 hasta aquí. Ese es el tema de responsabilidades políticas a discutir. Por eso, desde mi punto de vista, hemos perdido 2 días, porque lo que había que discutir en esos 2 días, y ese sí es un asunto que compete al Congreso, es qué va a hacer a partir de aquí el Ejecutivo para llegar a la meta de los 1.200 millones y para desentrampar las ventas de Olmos y Chavimochic, que deberían ser la base financiera desde la que se incremente el monto de la reparación civil. O sea, ¿usted sí está de acuerdo con eso término, con la venta de Olmos, de Chavimochic y de Chacya? Creo que es una opción. Porque PPK decía, ¿por qué vamos a vender si esto nos han robado? Que no se lleven nada. En realidad, yo creo que el discurso, el año de Kuczynski, fue un discurso ambiguo. Porque, por ejemplo, en el primer momento, en enero del 17, el objetivo público, dicho además expresamente por el Ejecutivo, era evitar que se caiga el gasoducto. Sí. Pero el gasoducto se cayó. Se cayó. Y el 003, que estaba pensado para forzar a Odebrecht a vender su participación, se aprobó después que se cayó el gasoducto. En ese momento, cuando se aprobó el 003, todavía estaba en agenda y era posible la venta de Olmos y Chavimochic. Pero la venta de Olmos también se cayó. Y la de Chavimochic no avanzó un metro más. Entonces, queremos discutir esto en términos de políticas públicas. Discutamos cómo va a ser ahora el Ejecutivo sobre esta plataforma ya lograda. Andamos por encima de los 1.000 millones de soles asegurados o comprometidos en reparaciones para llegar a la meta de los 1.200. Discutemos si la meta de los 1.200 millones de soles es una meta estable o tendrá todavía que incrementarse más. Miremos por eso qué cosa es lo que hay que construir hacia adelante. Por eso usted dice hay que mirar hacia adelante. Claro, hay que ver cómo reparamos esto. Pero y cómo lo elevamos. mirar el pasado permite entender el presente y el futuro que viene. Por supuesto, y por eso también hay que concentrarnos en la audiencia de reparaciones y lo que dice discuta ahora. Ok. Mi teoría muy personal es que al Odebrecht, al saber que con PPK no iba a vender Chacya, dijo, ajá, me quieres hacer la vida imposible, yo te la hago más. Y le regalo
Wingfield Capital a la Comisión Bartra. Es una manera de entender las cosas, sin duda. Podría haber sucedido, ¿no? Sí. ¿No dicen que meten y sacan presidentes? Sobre todo tomando en cuenta que hay algo de conspirativo. La palabra la has usado tú hace minutos en la historia del 17, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Por qué 3 activos importantes en venta se paralizan? Exacto. Esa es la razón por la que ahora lo que hay que pensar es en reactivar esas ventas. Y Vizcarra entra y de frente se vende Chaclia. Y ahora nos falta Olmos y Chavimochic. Ese sería un gran final de la historia. Que o sea, usted al final, hablando en términos conspirativos, ¿usted podría decir que Odebrecht puso a Vizcarra? No, yo lo que puedo decir sí es que con Vizcarra tenemos... No, justo, no Vizcarra. El presidente Vizcarra es una cuestión aparte, ¿no? Sí, no, estoy hablando, puede ser Vizcarra o puede ser el presidente Benavides. Digamos, en este momento estamos en un periodo en el que podemos concretar 2 operaciones que pueden al mismo tiempo representar la salida de Odebrecht y el logro de una reparación civil que termine por satisfacernos, si no a todos, al menos a la mayoría. Muy bien. Bueno, a Vilcatoma le están diciendo de loca para arriba. ¿Usted qué le dice? Porque ella quiere hasta meter los presos. Es una congresista de la República, hay que mantener el mayor respeto por la señora Vilcatoma. Bueno, muchas gracias, doctora Sabache. Yo le agradezco que siempre, no sé, pues a veces de repente hasta le incomodan las cosas que se dicen acá, los congresistas que lo acusan, etcétera, pero tengo que reconocer algo, la tolerancia democrática de este señor abogado. Y yo siempre digo, uno, cuando se trata de defender el honor, pues uno viene, contesta, ¿no? Y ya el público que saque sus conclusiones. Pero el doctor Sabache acaba de decir que él nunca fue abogado de Odebrecht. Y cuando vio gato encerrado, se le dijo, chao, buenas noches, yo no quiero, sigue tú arreglando tu vida y tus detalles endiablados. Ahora, lo que algún día el doctor Sabache me tiene que decir es algo, si fue Ugaz o no abogado de Odebrecht. Creo que no. ¿Usted también cree que no? Yo creo que no. Pero Ugaz, qué raro, ¿no? Que nunca quiera dar entrevistas sobre eso. Hasta donde sé, no lo sé, pero lo tendrá que confirmar. Muy bien, clarísimo. En Miraflores, nos vamos a otro tema, 8:17. Doctor Ugaz, las puertas de este programa siempre están abiertas para usted. Tengo tantas preguntas, por Dios, pero ojalá lo acepte. En fin, en Miraflores se ha generado una situación